sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Hermanos, muy buenos días. En Colombia todavía no ha amanecido, pero buenos días. Estamos 6 horas atrás del horario aquí. Pero qué bendición poderlos visitar y conocerles a cada uno de ustedes, de los pastores. Gracias por las puertas abiertas y que puedan conocer un poco de lo que el Señor ha hecho en la obra misionera en nuestro país. Hace ya 16 años, como cuando Timoteo, servimos con tribus indígenas, se llaman Embera Chamí, pero ahí por su misericordia nos ha permitido establecer 5 iglesias indígenas en ese lugar, un seminario bíblico, como contó mi esposa, en el que se están capacitando y preparando para servir al Señor también, para predicar el Evangelio. Amén. Y hoy quisiera iniciar, antes de orar, con un texto que está en Mateo 24:14. Si usted tiene ahí su Biblia, le agradecería si nos puede acompañar en ese texto inicial, que es muy importante y muy clave, y que nos permite como creyentes y como iglesia mantenernos enfocados. Yo siempre uso este texto bíblico donde voy, hermanos, así sean 2 o 3 veces, porque no podemos olvidar cuál es nuestro propósito como creyentes y como iglesia. Amén. Dice Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este texto se lo dijo Jesús a sus discípulos, y es un texto que está después de las señales antes del fin y del principio de dolores. Creo que usted puede ver ahí los títulos en su Biblia si los tiene, pero me llama muchísimo la atención, hermanos, porque el Señor mismo le dice a sus discípulos que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y que ese evangelio tiene que llegar a todas las naciones de la tierra. Pero dice al final del texto, ¿qué va a suceder cuando todos hayan escuchado? Vendrá el fin. Y nuestro enfoque, o lo que hemos aprendido en el tiempo, hermano, es, y muchos nos hemos enfocado en las señales antes del fin, en los acontecimientos que nos avisan la pronta venida del Señor. Pero el Jesús mismo dice aquí que hasta que todos hayan escuchado, entonces vendrá el fin. Es decir, hermano, que pueden pasar terremotos, pestes, epidemias, como ya la vivimos a nivel mundial con el COVID, y van a pasar muchas otras cosas, y son señales que nos anuncian, pero solo cuando todos hayan escuchado será el fin. Vendrá el Señor por su iglesia como lo prometió. Y por eso, hermano, nosotros tenemos la gran responsabilidad de predicar el evangelio del reino de los cielos a todas las personas que nos rodean. Hemos escuchado lindas noticias de aquí a través de mi hermano Juan Pablo, de cómo esa iglesia hace una labor de evangelismo preciosa, siempre están activados en eso, y no podemos desmayar, hermanos. Pero hoy quiero compartirles en un texto que está en en Juan capítulo 3, muy conocido para nosotros, y yo quisiera que me acompañara usted hoy en la lectura de ese texto, pero antes orar al Señor que Él hable a nuestras vidas. Amén. No sé qué necesidad espiritual tiene usted hoy o qué está pasando, pero cuando estamos conectados con el Señor, pero también con la palabra, Dios puede dar respuesta a nuestra necesidad, o a algo que estamos orando, algo que está pasando en nuestras vidas, aún decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Amado Jesús, te pedimos que esta palabra que hoy traes a nuestra vida, Señor de los cielos, hable a nuestro corazón, Señor, y esta palabra que tú has preparado de antemano, Dios, sea respuesta espiritual a mi vida, Señor maravilloso. Que salga, Señor de los cielos, recargado y fortalecido, Señor, por la unción y el poder de tu palabra en mi vida, Jesús de Nazaret. Amén. 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 He titulado esta enseñanza un amor que cruza fronteras.
porque el Señor quiso que su amor cruzara todas las fronteras de la tierra. Y por eso el Evangelio ha llegado a tantos países, a Colombia, a África. Cuando yo era recién creyente, conocí a un misionero americano. Y por primera vez escuché a alguien de otra cultura hablar del Evangelio en otra lengua diferente a la que yo conocía. Y a través de este americano escuché también, hoy somos muy amigos, conocí la primer Biblia en inglés. Y tal vez para nosotros hoy sea algo muy normal escuchar enseñanzas o Biblias en otros idiomas. Pero para mí en ese momento, siendo nuevo en el Evangelio, era descubrir otra área de la obra de la iglesia del Señor, porque no conocía las misiones, no sabía qué era eso. Pensé que el Evangelio solo existía en español. En ese momento inmediato tenía menos de año y medio de creyente, pero haber conocido a este hombre que Dios puso en mi vida me abrió el panorama, me abrió el mundo, y me di cuenta de que habían otras culturas además de la mía que necesitaban del Señor. Y en esta dinámica de misiones, hoy poder conocer otras culturas, otras naciones, y decir cómo el Señor se ha extendido con su obra, pero también todo lo que falta. Luego el Señor nos llama a las misiones entre tribus indígenas, y ver cosas como las que mi esposa les contó, que hay personas que realmente no conocen al Señor. En medio de tanta tecnología, del internet, de las redes, que alguien no conozca al Jesús en estos tiempos, pareciera algo increíble, pero pasa. Y por eso el Señor sigue cruzando fronteras. Y quiero hoy invitarle a que lea conmigo, mi hermano. ¿Qué tal si yo leo un versículo y usted me acompaña leyendo el siguiente? Es Juan 3:16 hasta el texto 21, allí en su Biblia. Y lo leemos esta mañana. Dice Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. Amén. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es la condenación, que la revelación vino al mundo, y los hombres amaron más porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a luz porque sus obras no sean redarguidas. Esta es otra versión. Amén. Un amor que cruza fronteras. Pero el primero en cruzar fronteras, hermano, fue Jesús mismo, o Dios mismo a través de Jesús. Y hay tres fronteras que el Señor cruzó cuando envió a su Hijo a la tierra con un plan redentor para nosotros. Y la primera de ellas fue las fronteras culturales. Dice aquí la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Es decir, que desde el principio de los tiempos el plan del Señor era que todas las naciones de la tierra conocieran a Cristo, conocieran la obra redentora, porque habían sido destruidas. Esa relación de la humanidad con el Señor fue rota, y al ser rota, hermanos, pues el pecado destruyó esa comunión, y lo vemos desde Génesis, en la ruptura del pecado de Adán y Eva por la desobediencia, como fueron expulsados. Pero esta ruptura que se da entre la humanidad y Dios trae una destrucción.
unas culturas que a través de sus expresiones lo que han hecho es cerrar esa oportunidad de relación con el Señor. Cuando llegamos a la tribu indígena de Vera Chamí, con esa pasión de predicar de Cristo, de lo que hemos aprendido, de esa experiencia de salvación, y nos damos cuenta que ellos no lo veían de la misma manera, que ni siquiera lo conocían, hermano, que ni siquiera había un interés en escuchar. Fue un choque para mí, en este caso, frente a la labor de la misión. Porque cuando llegamos a esta comunidad por primera vez, en mi caso hace ya 17 años, y llegábamos a compartir de ellos, se escondían en las chozas. Allá en la lengua se dice a sus casas. No había un interés, no había un deseo, y eso me impactó, porque las experiencias que había tenido en la iglesia cuando salíamos a evangelizar allá en nuestro país, tenemos un contexto fuerte católico, pero de alguna manera la gente había escuchado algo de Dios, había escuchado algo de Cristo. Sin embargo, no había un compromiso, solo era el escuchar. Pero llegar a la comunidad indígena y darnos cuenta de que realmente no solo no habían escuchado, sino que no había un interés en ellos, fue un choque muy fuerte. Pero sabíamos del Señor por el llamado que nos había dado, que es, y por su palabra, que Él desea que todos le conozcan. Y empezamos a perseverar en predicar el Evangelio. Iniciamos con la niñez, llevándoles del Señor. Iniciamos un programa de lectoescritura y enseñábamos a leer y escribir, pero a través de la palabra del Señor. Y en la narración de las enseñanzas bíblicas, pues los niños empezaron a conocer a Jesús y empezaron a pensar diferente, a perder temor, porque una de las situaciones en las que el Señor conquista o cruza esas fronteras es que quita las ataduras de esclavitud de la cultura. Una de las ataduras o esclavitud de la cultura que tenían los Embera, en ese caso era el temor, porque por causa del temor y la obra de los espíritus, los padres y los niños, hermano, en esas comunidades se encerraban después de las 6 de la tarde y no salían de sus casas por temor a los espíritus, por temor a la brujería. Pero a medida que escuchaban la palabra del Señor los niños, en esta enseñanza, pues los niños salían de sus casas a jugar, a meterse entre el bosque, y sus padres se enojaban y les decían: niños, vengan, no salgan porque les puede pasar algo, los espíritus están alrededor. Pero veían que nada les pasaba, y los niños les decían: mamá, es que aprendimos por la Biblia que Jesús vino a salvarnos y Él vino a protegernos, los espíritus no nos pueden tocar. Y eso, hermano, el encuentro con la palabra del Señor empezó a romper esas ataduras culturales, porque la cultura que no ha sido redimida por Cristo se hace esclava de sí misma y esclaviza a quienes están en medio de él. Pero la palabra del Señor empezó a romper eso en las mentes de los niños. Por eso a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de leer la palabra en voz alta, porque creo que tiene un impacto espiritual en nuestra mente, en nuestra psique, la palabra de Dios. Estoy convencido de eso, hermanos. Y ver a estos niños empezar a ser transformados, empezar a entender que muchas de sus prácticas culturales eran pecado. Porque solo cuando nos encontramos con el espejo de Dios, con la palabra, nos damos cuenta de nuestra condición caída como ser humano. Y entonces empieza un proceso de restauración, de sanar nuestra relación con el Señor, de tomar decisiones de cambio de vida que pensábamos que eran normales, o por nuestra cultura o por nuestra sociedad. Pero Dios empieza a restaurarlas. Lo segundo, hermano, que el Señor empezó a hacer o hizo al cruzar las fronteras fue traer una transformación lingüística en la lengua de los indígenas. Porque en su lenguaje ya no había palabras destructivas o palabras negativas,
sino que empezaron a adoptar la palabra del Señor. En el año 2020, justo antesito de la pandemia, recibimos la buena noticia de que la Biblia del Nuevo Testamento se había completado en la lengua de los Embera Chamí. La lengua de ellos se llama Embera Bedea. Y para nosotros fue un gozo. Hicimos parte de la revisión final, eso fue en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Y luego de la revisión, pues viene toda esta situación y solo hasta el siguiente año se pudo imprimir la Biblia y se pudo usar físicamente la palabra del Señor allá en estas comunidades indígenas. Hoy, gracias a Dios, la tenemos. Algunos de nuestros profesores indígenas hoy en día la usan. Tenemos escuelas donde los indígenas se enseñan en la escuela, pero usan la palabra de Dios también allí para que los niños lean y escriban. Y cuando hoy vemos cómo esos niños y esos jóvenes y esas familias siguen siendo transformadas por el poder de Dios, cómo su lenguaje ha cambiado, cómo su forma de pensar ha cambiado, vemos cómo el amor de Dios que ha cruzado esas fronteras culturales, esas fronteras lingüísticas, está transformando sus vidas. El amor del Señor vino para cruzar esas fronteras, y en ese cruce transforma culturas, transforma lenguajes, pero también transforma sociedades. Todo lugar, hermanos, donde Dios levanta una iglesia, donde Dios levanta un cuerpo, es porque tiene un propósito en ese lugar. Y nosotros como iglesia hacemos parte de ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué propósito del Señor tiene Dios con mi vida, siendo parte del cuerpo? Cuando Dios me llamó a las misiones, hermano, yo también decía, Señor, bueno, tenía mucha pasión de predicar, pero decía, ¿cómo voy a hacerlo? No sé. Y en ese proceso de formación, de capacitación, fue encontrando mi propósito dentro del cuerpo de Cristo, porque todos tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo y tenemos que encontrarlo, hermanos. Recuerdo que en un culto, cuando Dios me empezó a hablar de la misión, tuve la oportunidad de hacer un viaje exploratorio a una zona del país muy difícil, y se llama el Chocó. Y en esa zona tuve la oportunidad por primera vez de conocer una geografía diferente, y allí conocimos una tribu indígena. Nos llevaron a compartirles, teníamos un programa con artes, con payasos, con títeres, una dinámica de artes muy bonita. Pero cuando terminamos la actividad, al final los niños se acercaron a nosotros, algunas personas, y nos dimos cuenta que no hablaban español. Y dijimos, casi hora y media, dijimos, nadie entendió el mensaje que trajimos. Y entonces, al final, una niña se acerca con una piedra. Y se acerca y nos dice unas palabras y nos tira la piedra a los pies. Le preguntamos a la persona que nos había invitado, una indígena que hablaba un poco español, y ella dijo, es que la niña cree que ustedes tienen el poder de hacer que las piedras hablen. ¿Se imagina eso, mi hermano? Nosotros nos quedamos impactados de escuchar eso. Le preguntamos, ¿y por qué la niña piensa eso? Y ella dijo, porque cuando ustedes meten las manos en los hombres pequeños, hacen que hablen. Estaba hablando de los títeres, de los mopes. Y eso me impactó muchísimo, hermano. Y yo dije, realmente hay personas en esa tierra que hablan una lengua diferente, que no conocen de Cristo y que tienen una perspectiva del mundo difícil de entender. Y ahí encontré mi propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y en ese amor que cruza fronteras, el Señor ha cruzado aún nuestras fronteras personales. Y preguntarnos, ¿cuál es mi propósito dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué llamado Dios me ha hecho? ¿En qué espacios el Señor me ha dado la oportunidad de estar? ¿Y dónde puedo ser luz con lo que ahora soy en Cristo Jesús? A veces pensamos, hermanos, que
Y bueno, no todos tienen ese pensamiento, pero a veces a algunos nos cuesta compartir a otros de Jesús porque tal vez pensamos que no quiere escuchar, o porque se van a burlar de nosotros, o porque es una persona difícil y no va a querer escuchar. Pero sabe, el poder de la palabra tiene la capacidad de actuar en la razón y en el corazón del ser humano, sin importar lo duro que sea. La hermana que me compartió a mí de Jesús, yo tenía como 10 años, yo llegué temprano al Evangelio, pero por 2 años esa mujer me compartió de Jesús. Yo no la escuché, ella no me predicaba, ella se acercaba a mí y leía la Biblia en voz alta. Todos los días, hermanos, me hablaba del Señor, me leía la Biblia, y esa palabra empezó a tener un efecto en mi vida espiritual. Y recuerdo que un día llovió muy fuerte y ella no vino, pero yo empecé a sentir ganas de llorar, pero no entendía por qué, no sabía por qué. Y luego que ella llega, días después, yo me acerco a ella por fin, después de un tiempo que me está compartiendo, que me está leyendo la Biblia. Ella no me predicaba directamente, sino que me leía la Biblia en voz alta. Y yo le salí me levanté de donde estaba y le dije, siento muchas ganas de llorar. Pero hermano, casi 2 años. Yo le dije, siento muchas ganas de llorar. Y ella me dijo, es que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Y por primera vez ahí se me presenta, me dice su nombre, me lleva a recibir a Cristo y me empieza a invitar a la iglesia ahí en la ciudad de donde yo soy. Y por eso creo que el Evangelio tiene un poder transformador, la palabra del Señor. Y a veces nos acercamos a ciertas personas a predicarles de Jesús, y si no escuchan a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta vez, desistimos y decimos, no, definitivamente esta persona no va a ser transformada. ¿Sabes? Yo a veces pienso en eso y digo, ¿qué sería de mí si la hermana Luz Dario hubiera pensado igual? ¿Sabes? No estaría aquí, no tendría una linda esposa, no tendría un hijo. Pero ella fue tan insistente, hermanos, que gracias a su insistencia, yo hoy puedo decirle que estoy aquí parado. Porque nadie más me compartió de Jesús, solo ella se acercaba a mí. Por la condición en la que estaba, yo estaba en las calles, en las drogas, no todo el mundo se quería acercar. Pero ella lo hizo. ¿Sabe? El Señor quiere cruzar las fronteras culturales, lingüísticas, sociales, pero aún personales, para que muchos conozcan de Jesús, para que aquellos que piensan que no pueden salir de la condición en la que están, puedan salir. Y yo no sé cómo llegó usted a Jesús, pero alguien se acercó a usted, alguien insistió, alguien le dijo. ¿Y cuántas veces usted fue duro o rechazó? Pero gracias a que esa persona estuvo ahí, usted hoy está aquí. ¿Sabe? Y si pensamos en eso, piensen en esas personas que están cerca de usted y que necesitan del Señor y que podrían estar hoy aquí sentadas en estas sillas que aún no han sido llenas. Yo un día empecé a servir en la iglesia, y recuerdo que un día en mi iglesia se hacía culto los martes, 7 de la noche, y me acuerdo, hermano, que un día me arrodillé frente a mi silla y le dije, Señor, hoy te entrego esta silla, aunque no era mía, era de la iglesia. Le dije, Señor, hoy te entrego esta silla, pero ya no quiero ser más de la silla, quiero servirte, quiero hacer algo por otros. Quiero hacer lo que doña Lisdale hizo por mí, hacerlo también por otros. Y le doy gracias al Señor que hoy lo puedo hacer, hermanos. Para mí es una emoción, una pasión, un privilegio poder servirle en las misiones donde Dios nos ha puesto. Pero ese día le dije, Señor, permíteme ser parte de aquellos que te sirven, ser parte de aquellos que van una milla más. Dígale a su hermano enseguida, el amor del Señor trasciende todas las fronteras.
Mire a su hermano enseguida, yo sé que no se acostumbra, pero mírenlo por un momento y dígale, el Señor quiere cruzar todas las fronteras, aún las nuestras. Pero también Dios quiere que crucemos nuestros propios límites. Mira lo que dice el texto aquí también. Y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? El primer ejemplo de dar que hemos recibido proviene de Cristo mismo. Y lo primero que Él dio fue su propia vida. El concepto de dar en la Biblia es muy amplio, pero en ese cruzar nuestros propios límites, ¿qué cosas de nuestra vida hoy tenemos que decirle, Señor, mira, ayúdame en estas áreas de mi vida, porque necesito cruzar esos límites, porque me limitan para servirte, porque me limitan para avanzar, o me limitan para llegar a otros, tal vez aún a nuestras propias familias, para que conozcan del Señor? El primero que lo hizo fue Jesús. Se hizo sacrificio, se entregó, se dio. Pero ahora nos toca a nosotros, como iglesia del Señor, como creyentes. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser entregadas al Señor para que podamos cruzar nuestros propios límites? Porque la razón por la que Jesús lo hizo, cumpliendo un plan eterno, es para también darnos el ejemplo de que nosotros también podíamos hacerlo. Mi esposa les cuenta cómo el Señor la llama. Ella era una mujer de ciudad, entaconada como la ven hoy, pero trabajaba en un banco. Y luego que Dios la llamara a un lugar, hermanos, donde no habían camas cómodas, se dormía en estera, en el suelo. No había calefacción. Dios bendiga la calefacción, porque aquí hace más frío que en Colombia. No habían baños, hermanos, nos tocaba ir literal al monte, al baño. Y cruzar esos límites, abandonar cierta comodidad para que otros conozcan de Jesús, es una forma de sacrificio. ¿Qué límites aún tenemos en nuestra vida que tienen que ser derrumbados y entregados al Señor? Y dárselos a Él como Él mismo se dio en ejemplo para nosotros. Por amor a quienes todavía necesitan conocer de Jesús. Y por eso luego en los siguientes textos el escritor explica y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Aprendí una frase hace años y quiero compartírsela hoy, hermano, y es que las buenas nuevas no son buenas nuevas si no llegan a tiempo. Y lo aprendí de una manera dolorosa, hermanos. Yo fui el primer cristiano de mi familia. Fui el primero en recibir de Jesús. A través de la obra de Jesús fui restaurado en comunión otra vez con mi madre, con mi padre, mis hermanos. Soy el mayor de 4 hermanos. Pero en ese tardar compartir de Jesús, pues de mis 4 hermanos, 3 caímos en las drogas. A mí me tocaron las venas duras porque para mi tiempo no había químicos o las drogas químicas como hoy se ven. Pero mis otros 2 hermanos sí, en la heroína, en la cocaína, muy fuerte, hermanos. Y cuando Dios me sacó de mi ciudad y cuando regreso, yo viví un tiempo en la ciudad capital, a 8 horas de mi ciudad, encuentro que uno de mis hermanos estaba muy mal en las drogas. Y obviamente con ese dolor de hermano yo me acerco a él a compartirle de Jesús, a compartirle del Señor.
lo puedo llevar a un centro de rehabilitación cristiano dirigido por unos misioneros argentinos, y él se levanta ahí y se restaura. Fue hasta ministro de alabanza un tiempo, pero en una posdepresión él recae en las drogas, y en un momento de crisis él se ahorca en el marco del baño de la casa de mi madre. Yo estaba recién casado, teníamos 20 días de casado con mi esposa, y otro de mis hermanos me llama y me dice: Pablo, Héctor se acaba de ahorcar. Y yo empiezo a llorar, hermanos, con mi esposa. Le digo: mi vida, mira lo que está pasando. Yo quería salir corriendo. Fuimos, y yo tuve que bajarlo de la horca. Tuve que hacer todo el proceso de consolar a mi familia, de sobrellevar todo ese dolor. Y en uno de los bolsillos de su camisa encontré una libretica donde hacía sus devocionales. Y en uno de esos estaba Romano 3:23. Y decía: hermanito, gracias por todo lo que hizo. Perdóname, esto no es culpa suya. Y eso me hizo una profunda reflexión en el tiempo, hermanos. Y es que cuando Dios habla en nuestro corazón de llevar a otros al Evangelio, es ahora. No es pasado mañana, no es en 10 días, no es en 20 días. No es decirle: Señor, ya sé que me llamaste, pero permíteme arreglar algunas cosas. Y aprendí esa frase, hermano. El Evangelio son buenas nuevas si llegan a ti. ¿Qué oportunidades Dios nos ha dado para llevar a otros a salvación? ¿O cuando Dios nos ha hablado a nuestro corazón que se hace necesario, hermano, detenernos y compartirle a alguien de Cristo? Hoy puedo contarle esta experiencia con más fortaleza. Y eso me activó, hermano, y recuerdo que eso me hizo querer alcanzar a mi familia, una familia bastante grande, numerosa. Y hoy casi que el 30 o el 40% de ellos conoce de Cristo en diferentes iglesias, pero conocen del Señor. Y eso me motivó a compartirles de Jesús, me motivó a llevarlos a Cristo. Muchas veces me rechazaron, pero yo insistí, hermano. El deseo de Jesús, como dice ese texto aquí que acabo de leerles, Él quiere salvación para la humanidad, pero necesita que como iglesia asumamos más que la responsabilidad, el compromiso de llevarle de Jesús a otros. Por ahí hay una frase que se ha viralizado mucho y dice: la mejor Biblia que otros pueden leer es nuestro testimonio. Pero yo le sumo a eso y le digo: ese testimonio tiene que hablar. Porque hay gente que dice: no, solo siendo de buen testimonio algún día ellos querrán escuchar el mensaje. Tal vez mañana ya no haya una oportunidad. Tal vez mañana ya no nos vamos a ver otra vez. Ese testimonio tiene que hablar, no solo verse, tiene que hablar, hermano. Necesitamos cruzar nuestros propios límites o nuestras propias fronteras. ¿Qué fronteras o qué límites necesitamos cruzar? Cada uno de nosotros sabe en sus adentros. Pero lo tercero es que también necesitamos cruzar los límites de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor Jesús cruzó sus límites para ser el mediador entre Dios y los hombres, para restaurar esa relación. A veces hacemos lo que podemos porque racionalmente vemos que eso es lo necesario. Pero ¿qué cosas Dios nos puede empujar a hacer por fe? Si a mí me preguntan hoy, hermanos, racionalmente, entre servir a Dios o haber seguido estudiando o hacer una profesión y desarrollar algo,
obviamente hubiera escogido eso. Pero la manera en que el Señor me salva de mi pecado me lleva a creer que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales a través de mi vida. Y lo lindo es que la promesa es para todos. Pero a veces necesitamos cruzar los límites de nuestra fe. De orar, pero también dar pasos. De orar, pero decir, Señor, tengo un llamado, me voy a capacitar. Señor, tengo un llamado, pero voy a servir. Señor, tengo un llamado, pero me voy a preparar. ¿Sabe? Hoy tenemos casi 40 indígenas estudiando en la Global, en el programa universitario. ¿Y sabe qué es lo más impactante? Que ellos no saben leer y escribir, pero están estudiando. Aprendimos un método por narrativa donde estudiamos los contenidos, los memorizamos y los narramos para ellos, y ellos los memorizan y así aprenden la teología, porque ellos no leen ni escriben. Y yo le pregunto a mi hermano, ustedes y yo que tenemos todas las condiciones dadas, ¿qué nos limita para capacitarnos? ¿Qué nos limita para estudiar? ¿Qué nos limita para participar de los programas de formación dentro de la iglesia o de misiones? Creo que nada. Yo siempre hago la pregunta, digo, si ellos pueden, nosotros también podemos, hermanos. Y si hoy sopeso, hoy gloria a Dios porque la profesión es un apoyo a la misión, pero si hoy sopeso, le doy gracias a Dios que me dio el privilegio de estudiar primero lo bíblico y luego la profesión. Ahora la profesión aporta bastante, pero lo bíblico me dio la posibilidad de aprender cómo llevar el evangelio, de aprender cómo ser maestro, de aprender cómo plantar iglesia, de aprender cómo formar ministerios. Necesitamos cruzar los límites de nuestra fe, porque es fácil hablar de fe cuando todo está bien. Es fácil hablar de fe cuando la nevera está llena. Cuando está vacía es lindo porque uno dice, Señor, ayúdanos a llenarla hoy, Señor. Cuando las cosas no están dadas, ahí es donde la fe se activa. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento si yo puedo decirle, Señor, ayúdame a cruzar los límites de mi fe? Ayúdame, Señor, a ver la necesidad que hay a mi alrededor. No sé si a usted le ha pasado, pero que nos acercamos a algún texto de la Biblia y no entendemos algunas cosas. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que empezar a formarnos en otras áreas de la escritura, de la teología, para dar respuestas a este mundo que las está pidiendo, hermanos. Porque la gente quiere respuestas y sabe lo lindo, la tenemos, pero necesitamos cruzar esas barreras, aún de nuestra propia fe. A mí me impactó, y recuerdo que hablamos con Juan Pablo, con Guillermo y otros hermanos de la iglesia en nuestra primera visita, y nos decían, decían qué lindo sería ir si el Señor nos lo permite. Y pues las distancias geográficas son enormes, hermanos. Usted no sabe lo que son 10 horas en un avión. Bueno, sí sabemos, ya sabemos. Y un día nos llaman, nos dicen, Pablo, en tal fecha vamos a ir. Yo dije, ¿qué? ¿De verdad? Sí, vamos a ir. Hermano, y saber que nos encontramos con ellos en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Llegaron allá y digo yo, unos valientes, porque se bajaron de 10 horas de avión. Luego, como 8 horas llegando a la ciudad por tierra, regresamos. Y de inmediato ellos fueron a demoler el templo antiguo. Son buenos tumbando cosas, pero también levantando. Ha sido una bendición. Y verlos ahí, hermano, para mí era como algo tan asombroso, de ver cómo Dios solo con vamos a orar por eso, pero dieron los pasos de fe necesarios y llegaron. Ellos son testigos de lo que Dios está haciendo allá. Estrecharon lazos de amor con los hermanos indígenas, con los niños. Ellos conocen al hermano Alex, del que
mi hijo daba testimonio. ¿Sabe? Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y las promesas están dadas, pero necesitamos cruzar nuestros límites personales, pero también cruzar nuestros límites de fe. ¿Qué cosas están limitando nuestra fe, hermanos? Tenerlos a ellos allá fue un milagro gigante para nosotros, pero luego ver cómo ellos hicieron un puente entre las dos naciones y que ahora estemos aquí fue otra cosa sobrenatural. Y ahora Dios está construyendo nuevos propósitos. ¿Sabe? La venida del Señor está cerca, el fin está cerca, pero necesitamos cruzar las fronteras. ¿Qué fronteras necesitas cruzar? Como creyente, como hijo de Dios, como iglesia. ¿Qué tal si esta mañana nos levantamos de nuestra silla un momento y adoramos al Señor? Y le presentas al Señor esos límites. ¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Solo tú sabes. Y que yo le diga, Señor, tú me has dicho estas cosas, pero tal vez las he aplazado. Tal vez solo he orado, que está bien hacerlo, pero no he dado los pasos de fe. No he cruzado los límites de mi fe, Señor. Tal vez Dios te ha dicho de servir en un área de la iglesia. Tal vez Dios te ha hablado de servir en un área misional o en algún ministerio, pero todavía lo has aplazado. O tal vez has dicho, Señor, es que no tengo el conocimiento suficiente. Entonces, ¿por qué no has empezado a prepararte? O tal vez alguna vez Dios te mostró una nación por la cual orar o a la cual ir, pero solo has orado y no has dado los pasos de fe para que se haga realidad. Porque cuando Dios da la visión y Dios da la promesa, Él espera que demos los pasos de fe necesarios. Padre, hoy te alabo y te doy gracias, Señor de los cielos, por esta linda iglesia, por sus pastores, Señor, pero también por tu palabra, Jesús. Rétanos a cruzar fronteras, Señor. Rétanos a cruzar nuestros límites, Padre Celestial, a salir de la comodidad, a presentarte a ti, Señor, en olor fragante lo que somos, quienes somos y lo que tenemos, Padre Celestial, con lo que tú quieres alcanzar a los que aún necesitan conocer a Jesús. Tal vez has tocado alguna puerta 10 veces y 10 veces has sido rechazado, o 10 veces te han ignorado. Pero necesitamos perseverar y creer que Dios tiene un plan y un propósito con aquellos que aún nos han rechazado, con aquellos que aún nos han ignorado. Porque yo mismo fui uno de los que ignoré a la hermana Luz Dari muchas veces. Y 2 años después, Dios hizo su obra en mi vida a través de la hermana Luz Dari. Piensa en tu familia, piensa en los que te rodean, pero también piensa cómo puedes ser un instrumento de Dios cuando cruzas tus propios límites. ¿Y qué tal si hoy cerramos orando por esta tribu indígena? Son 2.600 indígenas en esta región. Son 12 lugares que tenemos que alcanzar. Hemos llegado a 5, pero aún faltan 7 lugares. Amén. Padre Celestial, hoy nos unimos como iglesia, como Amén. Cuerpo, y te pedimos en el nombre de Jesús que abras las puertas a los otros 7 lugares, que levantes pueblo santo en medio de ellos, que levantes una iglesia con propósito en esos lugares, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, poderoso Rey eterno, para que tu palabra en Mateo 24:14 sea cumplida, Señor, y cuando todos hayan escuchado, entonces vendrá el fin, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Déjanos ver